Bien, quisiera por favor que abran su Biblia. Hoy vamos a ver todo el capítulo 6, son 18 versículos, un poco extenso, pero si sabemos optimizar nuestro tiempo, creo que va a ser de mucha bendición poder eh, estar en esta temporada. Así que le invito por favor que puedan abrir Gálatas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Y mientras leemos la palabra del Señor, que dice así, es Gálatas 6, 1, del 1 al 18. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Muy bien. La semana pasada, si usted se recuerda, estuvimos viendo lo que eran los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, que es un fruto en 9 partes, llamémoslo así, o 9 manifestaciones, y el fruto o los frutos de la carne. Y habíamos dicho que Pablo hace una intervención sumamente interesante a partir del capítulo 5, donde deja de hacer una explicación teológica y comienza a hacer una aplicación práctica en defensa de una argumentación que le habían planteado o que estaban planteando sus detractores. La argumentación que Pablo estaba defendiendo era, si la ley, el Antiguo Testamento o la ley, los mandamientos y las prácticas de la ley no son necesarias para la salvación, esto va a ocasionar de que haya un libertinaje dentro del pueblo de Dios. Entonces es bueno que haya una normativa. Ahora Pablo lo que está haciendo a partir del capítulo 5 es indicar de que no por la ausencia de esa ley como motivo de salvación, ¿ya? El creyente genuino se va a descarriar, sino que hace una explicación profunda de las dos naturalezas que tiene el creyente, la vieja y la nueva naturaleza, y que ellas compiten entre sí, batallan entre sí, y Pablo hace una aclaración de que hay que satisfacer al espíritu y no a la carne. Entonces, entendiendo eso, Pablo de una manera resumida les dice, los que verdaderamente son salvos no necesitan de una normativa legal que sirvió o tuvo un propósito en la antigüedad, sino que por gratitud y amor al Salvador van a guardar los mandatos de Dios.
no para su salvación, sino como una respuesta de su salvación. Ahora, a partir del capítulo 6, Pablo dice que hay una medida de un creyente y esa medida debe ser una vida enfocada en el servicio. Ahora, el creyente está libre de la ley de Moisés y posee la libertad en el espíritu, pero debe de cumplir la ley de Cristo. Más de un rato vamos a ver cuál es la ley de Cristo. En síntesis ya la hemos visto en el capítulo 5 y versículo 14 dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a sí mismo. Ahora, esa ley de Cristo que vamos a ver de un momento, ya solo se puede hacer con el poder del Espíritu Santo a través del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, esta clase de vida, ya una vida de servicio, requiere que preste un servicio sacrificial a varios grupos de personas. Y Pablo menciona en este capítulo 6 varios grupos. Por ejemplo, a los cristianos que han caído en pecado, debemos de prestarles servicio a ellos. Vamos a ver cómo. Después, a los hermanos que están abrumados por las cargas y las penas que están llevando, también hay que darles servicio. A los pastores y maestros que están enseñando, hay que darle un servicio, hay que demostrar un servicio. Y no lo digo yo porque sea pastor y porque tenga una conveniencia, sino porque la palabra del Señor lo dice. Y vamos a ingresar en el estudio de ese tema. Y también demostrar servicio a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Entonces vamos a la primera parte. Servicio del creyente que vive en el Espíritu hacia los cristianos que han caído en pecado. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1 y lo vamos a leer nuevamente y como comiendo pescado para no atorarnos con las espinas, con mucho cuidado. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. En primer lugar, Pablo, al decir si alguno fuere, está haciendo un planteamiento hipotético. En caso de que un creyente haya caído, ¿ya? O haya sido sorprendido en una falta, los creyentes maduros deben de brindar un servicio a ese hermano que ha caído. ¿Cuál era el concepto? Recuerden que la ley, cuando había un pecador y un pecado grave, hasta apedreaba al pecador. Si ustedes se recuerdan, en Juan capítulo 8, había una mujer que fue sorprendida en adulterio. Lo que sucedió ahí es que esa declaración, la ley de Moisés dice que debemos de apedrear a esta mujer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, maestro? Y él, dice la historia, la escritura, de que empezó a escribir y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese concepto, la ley nos indica que debemos de apedrear, esa era la actitud que tenía la normativa legal con respecto a alguien que había caído. No que era dañino, tuvo un propósito en la antigüedad, claro que sí, era mostrar un precedente y quitar totalmente el pecado. Pero ahora Pablo está diciendo que a esa persona que haya caído se le debe demostrar un servicio espiritual. Miren, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son los espirituales? Los que tienen el fruto del espíritu. Se recuerdan, ¿no es cierto? Lo que no satisfacen los deseos de la carne. Versículo 22 del capítulo 5. Mas el fruto del espíritu es amor. Es decir, esas personas que están dando el fruto, que el Espíritu Santo se manifiesta en su vida, tiene que restaurar a aquellos caídos. Ahora, los espirituales se refieren no a los recién convertidos, sino a los consagrados que andan en el Espíritu. Son creyentes mayores, creyentes ya preparados, creyentes que han pasado y que han podido mostrar ya a través de sus frutos que hay madurez. Ellos son los que tienen que ser los restauradores de aquel que ha sido caído. Dicen, deben ser restaurados como un acto de servicio.
La palabra restaurar es una palabra que se utilizaba muy bien en el término de la pesca, ya cuando estaban remendando las redes. En el idioma original, en el griego, ya se utilizaba esa palabra de restaurar como enmendar las redes. Es decir, era un trabajo con cuidado, con paciencia, con delicadeza, para que esa red pueda ser útil otra vez. Lo que Pablo les está diciendo, ustedes tienen que restaurar, remendar estas vidas, tomándose el tiempo con el propósito de que sean útiles más adelante. Miren, lamentablemente hay un dicho que reza así: el pueblo cristiano es el único pueblo que a su ejército, cuando encuentra un soldado caído, le tira un tiro de gracia y no trata de ayudarlo. Es un dicho muy triste, pero es un dicho que muchas veces lo hemos visto en la iglesia, en las iglesias, donde no se restaura. Lo primero que se hace es una crítica. Pero Pablo está diciendo, si somos espirituales, restauremos al que cae, porque esas personas pueden ser útiles y van a ser útiles. Y todos, y lo digo en primera persona, todos aquellos que hemos pasado por una caída y un proceso de restauración, valoramos la gracia de Dios, valoramos al hermano que estuvo cerca, el que nos apoyó, nos animó y nos alentó. Y cuando digo apoyar, no solamente es ese apoyo económico que la gente siempre piensa, sino ese apoyo espiritual que el pueblo de Dios debe darse unos a otros. Pero dice que tiene que ser ese proceso de restauración, versículo 1, con una actitud correcta. Mansedumbre, miren lo que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué un espíritu de mansedumbre, no un espíritu autoritativo o una actitud de autoridad sobre el que ha caído? Vos estás en este nivel, yo estoy en este nivel. Esa no es la actitud. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, la correcta actitud de humildad, de amor en la restauración, tiene que darnos a entender de que con seguridad nadie de nosotros está exento a caer en el pecado. En 1 Corintios 10:12 dice el que esté, si alguno está firme, cuide que, o mire que no caiga. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, extendamos con mucho cuidado, con mucha atención al hermano que ha caído, restaurémoslo porque son vidas que necesitan ser remendadas, requiere paciencia, pero esas vidas serán útiles como aquellas redes que pescan, van a pescar otros peces. Y esas vidas útiles en el momento de ser restauradas lo tienen que hacer con una actitud espiritual sin tener autoritarismo sobre ellos, porque tú puedes caer en pecado. Hermanos, esta convicción y esta visión de servicio hacia el creyente que ha caído es una visión bíblica donde nosotros tenemos que siempre procurar restaurar las vidas de los hermanos que hayan pecado. Obviamente, a nadie le gusta reconocer que ha fallado, que ha pecado delante de los ojos del Señor, pero va a haber un momento en que alguien va a acercarse y va a ser muy evidente de que alguien está viviendo en pecado, porque así, ya, como la fruta podrida hiede, el pecado hiede y se nota, no se puede esconder. Yo puedo camuflar mi rostro, puedo camuflar muchas cosas, pero tarde o temprano, ya sea en mi manera de hablar, en mi conducta, comportamientos, acciones o reacciones, voy a demostrar de que hay áreas en mi vida que necesitan ser restauradas. Y es ahí donde la iglesia, uno a otro, tiene que apoyarse en la restauración. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que nosotros tengamos este concepto. Y volvamos al contexto. Pablo, recuerden, le está hablando a una iglesia que tenía una doctrina que estaba tendiendo a una salvación por obras con el sobreénfasis de la ley. Y ya había problemas. Capítulo 5, versículo 15, si ustedes se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman los unos a los otros. Ya había pleito, ya había una confrontación muy fiera entre ellos. A esta iglesia le dice que la correcta actitud es el servicio uno al otro, pero buscando la restauración. Segundo concepto que Pablo hace énfasis es del versículo 2 al versículo 5, que el servicio debe ser dado
hacia el cristiano que está con cargas. Vamos al capítulo 6, versículos 2 al 5. Antes de leer, yo no sé si usted alguna vez se sintió afligido y cargado. Yo sí, y no hace mucho tiempo. Y en estos días cada uno de nosotros nos hemos sentido con una carga, una aflicción. Pero mire lo que dice versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué es lo que está diciendo? En el versículo anterior, los espirituales son aquellos que hacen el trabajo de restauración con el caído. Pero todos los creyentes deben de participar orando y animando al creyente, al hermano de la fe que está necesitado. Miren una cosita. Capítulo 6, versículo 1 dice, vosotros que sois espirituales, es decir, creyentes maduros, apoyan la restauración. Pero en el versículo 2, cuando hay alguien que tiene una carga, una aflicción, los unos las cargas de los otros. Ya no está hablando de creyentes maduros, sino está hablando de la relación uno a otro entre los hermanos de la iglesia. Esto es lindo, porque usted como hermano de la iglesia tiene una responsabilidad y ahí está lo hermoso de pertenecer al cuerpo de Cristo. Tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Ahora, dice el versículo 2, y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, es decir, es el principio del amor. En este capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en una cosa se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la pregunta aquí va: para que esto se pueda dar de yo sobrellevar la carga uno a otro, yo tengo que eliminar el orgullo en mi vida. Yo ayudarlo a por favor, no me voy a rebajar. Si yo tengo esa actitud, yo no voy a cumplir la ley del amor, porque yo me voy a creer como un acto de humillación el hecho de ayudar o de apoyar a otro. Versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El remedio para ese orgullo se encuentra en el versículo 4, que dice que cada uno someta a prueba su propia carga y entonces tendrá de qué gloriarse. En otras palabras, que someter a prueba mi propia obra, y si algo bueno yo encuentro en mi vida, ya, que no sea en función a compararme con lo demás, con la otra persona. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse, solo respecto de sí mismo y no del otro. Porque en este mundo, desgraciadamente, nosotros tendemos a la comparación. Si yo me comparo con alguien que está en pecado, yo me voy a sentir el más santo de todos. Pero si yo me comparo con Cristo, ¿cómo me voy a sentir? El más pecador, porque Él es santo. Entonces, ¿cuál es la situación? Pablo está diciendo, no te compares con aquel que ha caído, compara tus obras, analiza y si tienes algo de qué estar en favor con lo que tú has hecho, que sea para ti, pero no para humillar o compararte con otra persona. Ahora, hay un pasaje, ¿ya? Que dice, el cristiano se prueba a sí mismo llevando su propia carga, que es el versículo 4. Pero el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces usted se pone a pensar, pero pastor, hay un problema. Versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pero el versículo 5 como que es una contradicción, que cada uno llevará su propia carga. ¿A qué se refiere? Aparentemente como si existiera una contradicción. Pero
para eliminar esto, lo que tenemos que entender son las palabras en original, ya de cómo fue escrita o qué significa cada una de las palabras carga. Por ejemplo, este versículo, el versículo 5, no contradice el versículo 2, porque ahí la palabra carga se refiere a carga pesada, aplastante, cargas superiores a la que una persona normal pueda llevar sin la ayuda de otro. Ese es el término griego. Ahora, Pablo utiliza otro término diferente en el versículo 5 que significa una mochila, y específicamente la mochila tipo que llevaba un soldado cuando va hacia la guerra, un tapeque. Entonces, no es la misma carga que está hablando. En el versículo 2, Pablo habla de que tenemos que ayudarnos unos a otros cuando son cargas pesadas como el pecado. Pero en el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga. ¿Qué significa esto? Es la carga que cada cristiano debe de llevar, sus propias responsabilidades. Existen ciertas responsabilidades en la fe cristiana que cada creyente debe de llevar por sí mismo y que no se puede compartir con otros. Mi tiempo de oración a solas, yo no lo puedo compartir con otros porque es a solas con Dios. Ese es mi tiempo de lectura, por más de que yo tenga al pastor, el líder, el anciano, que me está motivando continuamente. Si yo no lo quiero hacer, no la voy a llevar. Ni guardar en el pecado, o del pecado, perdón, protegerme, por más protección que pueda haber a mi alrededor, si yo no la voy a llevar esa carga o no voy a estar dispuesto a llevar esa responsabilidad, voy a caer. Hermano, nosotros podemos lidiar, trabajar, esforzarnos con el matrimonio, con un matrimonio en su proceso de restauración. Pero cuando salen de la oficina del pastor, de la casa del consejero y llegan a la casa, es ahí donde no está el pastor y cada uno tiene que lidiar sus propias responsabilidades. No sé si están captando el concepto. Hay una carga que tenemos que apoyarnos unos a otros, que es esa carga pesada, producto del pecado, y hay otra carga que es mi propia responsabilidad, que yo tengo que ser valiente como creyente en llevarla cotidianamente. A eso se refiere el versículo 5, que cada uno llevará su propia carga. Jesús aseguró en Mateo 30 de que cada uno ya dice que es ligera su carga. Entonces, tenemos que confiar en el Señor Jesús de que esa responsabilidad que vamos a llevar es una responsabilidad que Él nos va a ayudar, pero es nuestra responsabilidad, no la responsabilidad del otro. Entonces, una vida espiritual sirve al caído, sirve al que está cargado, pero también sirve hacia sus líderes que les instruyen. El versículo 6 al versículo 9 dice, el que es enseñado con la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así como el maestro comparte bendiciones de la palabra de Dios, el creyente debe corresponderle haciendo partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Ahora, esto es algo interesante porque el concepto es ¿qué puedo compartir con aquel que me instruye en mi crecimiento espiritual? La Biblia dice en el versículo 6 de toda cosa buena al que lo instruye. El hecho de decirle a un maestro, y quiero hacer la aclaración, no lo digo porque yo sea el maestro o el pastor, o porque esté carente del cariño de las personas o del reconocimiento, pero les quiero decir que como hijos del Señor, cuando Dios ha puesto a una autoridad espiritual, a un instrumento en la vida de usted, y usted va aprendiendo, hágale saber, dígale. Y no para que él se crea el tipango, como decimos acá en el oriente boliviano, o para que se la crea que es el superdotado o el mejor de los líderes, los mejores pastores, sino para que se sienta motivado a que el trabajo no es en vano.
No hay cosa más linda que ver el fruto. El apóstol Pablo decía, ustedes son mis recomendaciones, ustedes son mis cartas, son mis coronas. Es decir, ver que el esfuerzo que se está haciendo tiene resultados. Pablo dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Después, en el versículo 7 y 8, Pablo da un concepto interesante. Cada persona que siembra decide la cosecha que va a recibir o que quiere recibir. Yo no puedo sembrar papas y esperar que vengan cebollas. Yo no puedo sembrar tomate y esperar que se vuelvan manzana. Eso es ilógico, es inaudito y solamente un demente puede pensar que esos resultados serán. Ahora Pablo le está diciendo, no se engañen porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y dice, si el hombre siembra para su carne, va a cosechar corrupción. Pero si siembra para el espíritu, va a cosechar vida eterna. Como buen creyente que hace un servicio, nosotros decidimos qué queremos cosechar. Haga una siembra espiritual. Haga una siembra espiritual y siempre cosechará cosas espirituales. Yo sé que la palabra siembra, a algunos de ustedes se les doblan o empiezan a tambalear las choquizuelas, como decimos acá en el oriente boliviano, porque ya lo asociamos con dinero. ¿Sí? Porque algunos, y hay otro pasaje que dice el que cosecha escasamente, segará escasamente, y el que cosecha abundantemente, cosechará abundantemente. Ese es un principio que Pablo da a la iglesia de Corinto con respecto a las ofrendas. Pero en este pasaje, Pablo está hablando acerca de siembras espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Toda cosa buena que yo voy a hacer y que va a agradar al Señor, que está conforme a su palabra, es una siembra para el Espíritu. Y ahí cosecharemos cosas grandiosas por parte de Dios. Hermanos, esto es inspirador, porque en el versículo 9, ¿ya? Pablo dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren cómo empieza a hablar en el versículo 1. Hipotéticamente, dice, si alguno, es decir, en tercera persona, fuese sorprendido en alguna falta, en segunda persona plural, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Versículo 2, en tercera persona, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Después, en segunda persona, versículo 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Pero cuando habla acerca del servicio sin desmayar, Pablo habla en primera persona plural porque él se incluye. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pablo aquí se involucra mucho más en el concepto, diciéndole, así como me han criticado a mí, así como me han juzgado por hacerles el bien, yo les estoy enseñando todo esto, yo no me voy a cansar de hacer el bien, porque yo les pido que ustedes hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y yo los he instruido. Y aunque Pablo tal vez no recibió esas cosas buenas por parte de esa iglesia, ya, aunque yo creo que sí, pero es una probabilidad, Pablo dice, yo no me canso también de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hermanos, al ver esto, Pablo está diciendo, la cosecha viene a su tiempo. En el tiempo de Dios, no se desespere, ni tampoco se desanime, peor desmaye en hacer el bien. Esto es lindo, porque este principio del versículo 9 nos tiene que hacer un recuerdo a algo. Hay un dicho popular que reza así, haz el bien sin mirar a quién. Pero hay otro dicho que tiene una doble intencionalidad que dice, no te preocupes, hermanito,
una mano lava la otra y las dos lavan la cara, dando la impresión de que hoy te estoy sirviendo, mañana tú me vas a servir y después los dos nos terminamos sirviendo mutuamente. El creyente tiene que hacer todo como para el Señor, no esperando nada a cambio del que sirve o de la persona que está en servicio, que está sirviendo. Porque sabe el creyente que la cosecha no vendrá de esa persona. La cosecha viene del Señor en el tiempo del Señor. Y hermanos, esto debe de alentarnos a nosotros, porque ¿cuántas veces no hemos hecho bien a alguien y esa persona ni siquiera nos dijo gracias? Y uno, ¿qué es lo primero que uno dice en su carne? Nunca más le voy a ayudar porque es malagradecida esta persona. Carnalmente así pensamos. O, mira, yo estoy tan necesitado, lo ayudé en su momento y este no me ayuda en nada, no me sirve para nada. Parece bocina de avioneta, guardabarro de canoa, no sirve para nada, ¿no es cierto? Pero resulta de que ese es un concepto equivocado para el creyente que sirve de manera desinteresada. La cosecha viene de Dios en el tiempo de Dios. Nunca se olvide. La cosecha viene de Dios en el tiempo de Dios y desde luego para la gloria y honra de Dios. Entonces, después de hacer este análisis, Pablo dice, ok, y también tenemos que servir a todos los hombres. Versículo 1, a los que han caído, restaurándolo. Versículos 2 al versículo 5, a los que están cargados y afligidos. Versículo 6 al versículo 9, a los líderes que nos enseñan. Y versículo 10, señoras y señores, a todo el mundo. ¡Wow! No nos va a alcanzar para servir a todos, ¿no es cierto? Pero resulta de que el versículo 10 habla sobre la responsabilidad social del creyente. Así que, según tengamos oportunidad, subraya esta partecita, según tengamos oportunidad. Es decir, cuando se pueda, porque a veces no se puede, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la fe, obviamente que se refiere a la iglesia. Y acá Pablo nos hace recuerdo de que hay que servir a todos, hay que servir a la familia de la fe, pero hay un principio que siempre es bueno mantenerlo grabado en el corazón. ¿A quiénes o cuál es el orden de servicio? Primero, a la familia de vínculo sanguíneo. Primera Timoteo 5:8. Vamos a Primera Timoteo, por favor, capítulo 5, versículo 8. El año pasado estuvimos predicando sobre Timoteo, las dos epístolas y Tito, casi 8 o 9 meses, si no me equivoco. Me pueden corregir después, por favor. Pero hablamos sobre este tema. Pero en Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 8, cuando Pablo hablaba sobre los deberes hacia los demás y específicamente sobre las viudas, porque era una problemática social que tenía la iglesia, ya las que estaban desamparadas, Pablo da una normativa de cómo se tiene que ayudar a las viudas. Pero en el versículo 8 del capítulo 5 de 1 Timoteo, Pablo dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo le estaba diciendo a esa gente en Éfeso lo siguiente: señoras y señores, si hay una viuda que tiene familia, es su familia la que tiene que apoyarla. Porque si alguno que es creyente no apoya a los suyos, a los de la familia propia, se está portando como un incrédulo y peor que un incrédulo, porque hay incrédulos que ayudan a su propia familia. Es como una negación de la fe, una contradicción. Entonces, nuestro primer nivel en esa pirámide de ayuda, de apoyo, es nuestra familia cercana. Después, Pablo, Gálatas 6:10, los hermanos en la fe tienen que ser ayudados.
Cuando hay una necesidad, una desgracia, somos una familia en Cristo. Y ¿saben qué? Yo doy gracias a Dios porque nosotros no somos una organización de beneficencia, pero cuando alguien ha necesitado en la iglesia, para la gloria de Dios, con sus limitaciones, ha extendido sus manos de amor a sus propios hermanos y después a todos, a todos. Pablo es muy claro, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pablo está hablando de la importancia de ayudar a los hermanos de la iglesia. Ahora, del versículo 11 al versículo 18 vemos la conclusión que el apóstol Pablo da a toda su carta. El versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Quiero aclarar que no es la primera vez que Pablo nos da una demostración de lo que era habitual en aquella época. En aquella época, el que escribía la carta tenía un asistente que le escribía y el que escribía iba a el que dictaba, el autor, iba redactando para que el escribiente pueda colocar. Aquí Pablo ya da como un autógrafo para que sea demostrado que él es autor. Y él mismo como que le dijera, dame tu pluma, préstame tu bolígrafo, tu lapicero, ahora me toca a mí poner las palabras finales a la carta. Y Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Algunos dicen de que es probable que Pablo ya quiso demostrar que tenía un problema físico de los ojos y por eso era grandes letras y que su visión no era muy buena, pero no hay tanto argumento. Por el énfasis de la carta, es casi seguro que lo que Pablo le quiso decir, estoy dando las palabras finales a esto porque esto es un mensaje muy fuerte y lo estoy poniendo en mayúscula. Y lo que saben redactar, Arial 50, negrillas y cursiva, para que ustedes presten mucha atención a esto. Entonces, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, esto les obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Lo que está diciendo, ellos le están haciendo circuncidar, ¿ya? Para que ustedes no sean perseguidos por el Señor Jesucristo y ustedes se amolden a seguir sus estándares del Antiguo Testamento solamente, de la ley. Ahora, Pablo en el versículo 12 y versículo 13 dirige a sus adversarios este mensaje. Y versículo 13 es más fuerte aún. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de vuestra carne o en vuestra carne. Hermanos, Pablo le está diciendo este concepto que esta gente quiere obligarlos a ustedes a que vivan de esta manera, lo único que ellos están haciendo es un acto de hipocresía. Hipocresía porque estos que lo están presionando a hacer de esta manera, ni siquiera ellos viven a la altura de lo que están presionándolo y lo único que están buscando es gloriarse en que a ustedes lo convencieron, en que a ustedes lo conquistaron, en que a ustedes lo doblegaron. Pablo está siendo muy fuerte con sus adversarios y hablando, ellos se quieren gloriar de ustedes, pero en cuanto a mí, versículo 14, yo les voy a contar cuál es mi gloria. 14 al 16. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Hermanos, Pablo los está diciendo, ellos los obligan para jactarse o gloriarse de que ustedes son parte de su grupo. En cuanto a mí, mi gloria es la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
esa cruz donde hubo afrenta, esa cruz donde hubo dolor, donde hubo vergüenza. Me glorío en esa cruz porque a pesar de todo ese menosprecio que existió, en esa cruz se pagó el precio de mi pecado. Y ahí fue sacrificado mi Salvador. Y en ese sacrificio yo he creído, Él es mi redentor. Y el mundo ya prácticamente me ha sido crucificado, indicando que ya no vale nada, que está muerto. Y yo no valgo nada tampoco para el mundo porque no hay una atracción mutua. Ya no quiero eso. Ya no me interesa todo eso. Porque mi gloria es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso. Acá, refiriéndose a sus adversarios, versículo 15 dice, no tiene valor la circuncisión y tampoco la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación significa verdaderamente gente que ha sido salvada por el Señor, los redimidos, los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, los que han nacido de nuevo. Esos somos una nueva creación. Y eso es lo que vale para Cristo. No la circuncisión, no el ritual, no la ausencia de la circuncisión o la ausencia de un ritual. Una nueva creación. Al decir esto, Pablo le dice, versículo 16, y todos los que anden de esta manera, o conforme a esta regla, o conforme a este principio, paz y misericordia sean para ellos. Y aquí utiliza una frase muy interesante, y al Israel de Dios. La frase Israel de Dios, mucha gente piensa que es la iglesia. Yo les quiero hacer una aclaración de que no comparto esa idea. Porque Pablo, por ejemplo, en Romanos 9, ¿ya? Se refiere a dos clases de israelitas, los israelitas creyentes y los israelitas incrédulos. Y cuando miramos nosotros, de acuerdo a mi percepción, Pablo lo que está diciendo es a los israelitas, para que no se me acuse de ser antisemita o que odio a Israel porque con respecto a mi posición sobre la ley, a ese Israel creyente, a los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, paz también sean para ellos. Y acá, al final, Pablo da una bendición especial, versículos 17 y 18. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. En esta bendición final, Pablo hace un énfasis en que toda esta doctrina, toda esta argumentación le había causado molestia a Pablo con respecto al menosprecio de la gracia y a la supravaloración de lo que era la ley. Entonces, para Pablo ser una molestia, dijo que nadie me cause molestia de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque a mí no me van a discutir. Yo en mi cuerpo traigo las marcas del Señor. Cuando habla de marcas, hay una palabra interesante que es estigma. Y si alguno ha escuchado hablar sobre lo que significa estigma para alguna tradición ya de la Iglesia católica apostólica romana, el estigma era el sufrimiento de Jesús corporizado en alguna persona, que sudan sangre, que sus lágrimas son de sangre, moretones que salen en el cuerpo. Pablo no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo al estigmata que la iglesia tradicional está hablando, que algunos son casos muy dudosos y que algunas otras personas dicen que es otro tipo de intervención. Pablo, al referirse, está diciendo, yo en mi cuerpo he sido maltratado por la cruz, por mi fe, y yo traigo las marcas del Señor Jesús en mi propia vida. No que Pablo estuviera teniendo los eventos de un estigmata, como algunos dicen. Lo que Pablo sí estaba diciendo, y recuerden que en Hechos Pablo dice, he sido azotado, perdón, en Corintios, he sido azotado, a punto de morir, y es verdad, hasta cayó desmayado una vez cuando fue apedreado. Entonces, hay muchos pasajes que nos demuestran de que Pablo en su cuerpo sí había recibido el dolor por predicar el evangelio. Un pasaje clásico, 2 Corintios capítulo 5. Y le invito a que abra su Biblia
por favor, en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ir específicamente en el capítulo 4, versículos 7 al 18, para que ustedes se den cuenta cómo Pablo había sufrido en su propio cuerpo las marcas del dolor por predicar de Cristo. Pero tenemos este tesoro, 2 Corintios 4, 7, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos ante, aunque nuestro cuerpo, pero nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación que es momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, acá Pablo, y podemos ver varios pasajes, nos está haciendo una demostración de lo que para él significaba el sufrimiento corporal. Era una oportunidad de predicar el evangelio y que él no va a parar porque la acción de gracia se mostraba en medio de ese sufrimiento por predicar la palabra. Ahora Pablo en el versículo 17, al decir en Gálatas 6, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús, prácticamente era el sufrimiento, los latigazos, la crueldad recibida por predicar el evangelio. El versículo 18 es la bendición final que el apóstol Pablo da y él dice lo siguiente: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo empieza la carta en Gálatas capítulo 1, versículo 3, mencionando gracia y paz sean a vosotros. Y termina la carta mencionando la gracia del Señor Jesucristo. El creyente que quiere vivir una vida espiritual alejado de los preceptos de una legalidad como un instrumento de salvación, de guardar la ley como parte de la salvación, puede vivir de manera espiritual, venciendo al pecado con el auxilio del Espíritu Santo por medio de la gracia de Dios. Es que la vida fructífera que agrada a Dios solo se logra por medio de su gracia. Por eso ese mensaje, que la gracia del Señor Jesucristo sean con vuestro espíritu. Hermano, nunca se olvide, somos salvos por la gracia, perseveramos por el auxilio del Espíritu Santo, solo por la gracia del Señor, nuestro Dios. ¿Qué conclusiones podemos dar de toda esta hermosa carta que hemos invertido 3 meses? Podríamos decir, si algunas cartas fueron las epístolas de la prisión para el apóstol Pablo, esta podríamos mencionarla como la epístola de la cuarentena para la iglesia Cristo Rey. Hermanos, al mirar todo esto, hay conclusiones muy lindas que me gustaría que la podamos analizar. En primer lugar, toda predicación del evangelio que distorsiona la gracia de Dios tiene que ser contraatacada porque son ataques muy sutiles del enemigo. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando la gracia y el evangelio están siendo amenazados
por doctrinas que no corresponden a una correcta interpretación de la palabra de Dios. En segundo lugar, Pablo nos hace recuerdo de que existe un solo evangelio y que hay evangelios, pseudo evangelios predicados en muchas iglesias que no tienen sustento bíblico. Y al no tener sustento bíblico, esos pseudo evangelios lo que están haciendo es contaminar el cuerpo de Cristo. Al entenderlo de esa manera, el creyente debe ser firme en defender el evangelio. Pablo también nos hace recuerdo de su autoridad en la carta y que él recibió ese evangelio por Dios y que ese evangelio también él lo comprendió por Dios mismo, él fue su instructor. Esto nos hace recuerdo de que la autoridad de Pablo es una autoridad divina también y él defendió esa autoridad que era cuestionada. Hermano amado, si usted tiene la palabra de Dios como la herramienta bien interpretada, contextualizada y con una sana demostración de que hay respeto por ella, su autoridad es autoridad divina, defiende el Evangelio por la gracia de Dios por medio de la fe. También Pablo nos hace recuerdo de que la obra es una obra a través del Espíritu Santo, no por medio de la ley, y que esto lo entendemos por medio de la fe. Nunca debemos de olvidarnos, el Espíritu Santo se recibió por fe en el momento de la salvación, no por cumplir ciertos requisitos o rituales. Pablo también nos hace un recordatorio de que a lo largo del Antiguo Testamento la salvación fue por la gracia de Dios y que la fe fue el instrumento para comprender eso y que la santificación también fue por medio de la obra de Dios y que entendemos esto a través de la fe. Hermanos, estos conceptos son conceptos que siempre tienen que estar de la mano de nosotros comprendiéndolo. Pablo también habla acerca de no volver hacia la esclavitud de la ley, sino que seamos verdaderamente libres, pero no para vivir en libertinaje espiritual. Y Pablo nos recuerda de que la justificación no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la fe fue comprendida. Es decir, que Dios nos hace justos en Cristo Jesús por su sacrificio. Comprendiendo todo esto, cuidadito porque van a haber detractores que van a decir, es que tú no quieres esto porque tú quieres vivir de una manera que bien te da la gana. Claro, mientras no tengas compromiso con esta normativa, vas a dedicarte al cheverengue espiritual, es decir, un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. El creyente verdadero es consagrado al Señor y valora la gracia de Dios. Esto significa una vida espiritual, no una vida carnal. Porque muy carnal puede ser que yo me haga el santulón cumpliendo una normativa, pero sea un hipócrita que ni siquiera la cumplo a solas totalmente esta normativa. Entonces Pablo dice, solo con el auxilio del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Y una mejor manera de mirarlo, la ley de Cristo, el amarnos unos a otros, el servirnos unos a otros. ¿Y a quiénes vamos a servir? Al caído, al afligido, a nuestros líderes, los que nos instruyen, a las personas que están a nuestro alrededor, empezando por los de casita, los de la iglesia y finalmente nuestro círculo social, que bien podamos o tengamos la oportunidad de hacerlo. Finalmente, la única gloria que debemos de tener es la gloria de la obra de Jesús en la cruz. Cualquier otra gloria es una gloria vana, o como dice la Biblia, vana gloria. Así que gloriémonos en lo que Jesús hizo. Amados hermanos, hemos terminado el libro de Gálatas. Qué gran desafío, pero ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes.